Damos la bienvenida a quienes nos escucháis a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una misión que, francamente, al principio me pareció un ladrillo burocrático de los grandes. Sí, de esos que dan un poco de pereza al principio. Exacto. Pero bueno, resulta que esconde una auténtica revolución para cualquier persona que trabaje en una empresa. Acaba de salir del horno un documento legal de 27 páginas. Ujú. Es la resolución número 1843, fechada el 29 de abril de 2025, del Ministerio del Trabajo de Colombia. Y, a ver, a simple vista regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales. Suena a ese típico PDF interminable que Recursos Humanos te manda a leer y que todos archivamos sin mirar siquiera la primera página. Tal cual. Yo misma estaba a punto de pasarlo por alto. Pero la realidad es que estamos ante un rediseño radical de las reglas del juego. Y por eso estamos aquí hoy. Es un documento verdaderamente fascinante porque si apartamos por un momento toda esa jerga legal y administrativa que lo envuelve, lo que encontramos es un mapa detalladísimo. Un mapa sobre la privacidad, ¿no? Exacto. Sobre cómo trazar la frontera entre la vida privada de un profesional y el control corporativo. O sea, no se trata simplemente de un manual de instrucciones para el médico de empresa, es un campo de batalla. Totalmente. Ahí se definen las tácticas contra la discriminación laboral, se levantan muros de confidencialidad extrema y, bueno, se aborda de frente cómo manejar temas tan complejos como las adicciones dentro del entorno de trabajo. Y precisamente por eso queríamos traer este tema a nuestro análisis de hoy. Para cualquier persona interesada en la gestión de equipos, en el derecho laboral o simplemente para quien quiera entender hasta dónde puede llegar su empresa a la hora de indagar en su salud, esto va a ser muy revelador. Va a abrir muchos ojos, estoy convencido. Vale, pues vamos a desglosar esto. Y me gustaría empezar por algo que me llamó muchísimo la atención leyendo los primeros artículos. Hay un apartado sobre medidas antidiscriminatorias, concretamente los artículos 21 y 22. Ajá, el tema de las pruebas. Sí, parece que han decidido cortar por lo sano. Han establecido una prohibición absoluta, y lo recalco, absoluta, de exigir pruebas de embarazo, del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, o pruebas de serología para acceder o mantenerse en un empleo. Es que era necesario. Claro, yo he oído historias de terror sobre procesos de selección donde te piden todo tipo de analíticas casi a escondidas, pero aquí el tono es tajante. No se puede. Si conectamos esto con el panorama general de los derechos laborales, vemos un esfuerzo enorme, por proteger el derecho constitucional al trabajo en condiciones dignas. La resolución es implacable en este sentido. Presumir que una empresa pide una prueba de embarazo para decidir si contrata o no a una candidata, bueno, eso tiene un carácter discriminatorio por defecto para la ley. Y lo que hace aquí el legislador es una jugada legal muy potente. Invierte en la carga de la prueba. A ver, para quien no esté familiarizado con el término, ¿a qué te refieres exactamente con invertir la carga de la prueba en este contexto? Pues que tradicionalmente, si a alguien le discriminaban en una entrevista de trabajo por estar embarazada, esa persona tenía que ir a un juzgado y sudar tinta para demostrar que no la contrataron por ese motivo. Tenía que buscar pruebas debajo de las piedras. Exacto. Ahora, el tablero se da la vuelta por completo. Es el empleador el que tiene que demostrar ante un juez, con datos técnicos irrefutables, que existen riesgos reales y objetivos en ese puesto específico, riesgos que incidirían negativamente en el embarazo. O sea, si la empresa no puede demostrar ese riesgo técnico, la presunción automática es que ha discriminado. Le paran los pies desde el minuto 1. Eso es. Pero claro, imagínate que el puesto de trabajo consiste en, no sé, manipular productos químicos radiactivos o levantar cargas pesadísimas en un almacén. En esos casos, entiendo que la empresa querrá curarse en salud por el bien de la trabajadora. Por supuesto. El documento no está ciego ante la realidad. Contempla excepciones. Si el trabajo implica esos riesgos reales que mencionas, la empresa sí puede solicitar la prueba de embarazo. Vale. Pero el matiz es crucial aquí. Solo puede hacerlo con el consentimiento previo y por escrito de la trabajadora. No puede ser una prueba sorpresa camuflada en un análisis de sangre rutinario. Claro, nada de meterlo en el chequeo general sin avisar. Y aquí es donde la normativa saca los dientes de verdad, porque leyendo las penalizaciones por saltarse esto a la torera, me quedé boquiabierta. Son formidables, sí. Y tanto que lo son. Si a un empleador se le ocurre obligar a realizar una prueba de embarazo de forma ilegal, se enfrenta a multas que llegan hasta las 2.455 unidades de valor tributario, las VTs de Colombia. Que es una cantidad enorme. Para ponerlo en perspectiva, no estamos hablando de una palmadita en la muñeca o una sanción menor que una multinacional pueda meter en su
partida de gastos imprevistos. Es una sanción diseñada para hacer un agujero tremendo en los presupuestos. Totalmente disuasoria. Pero es que el dinero ni siquiera es el quid de la cuestión aquí. El texto dice textualmente que la trabajadora obligada a realizar esa prueba deberá ser contratada para el cargo al cual aspiraba. Es una medida correctiva espectacular. El legislador básicamente te está diciendo que no le vale con que pagues la multa y sigas con tus prácticas discriminatorias. Vas a subsanar el daño contratando a la persona que intentaste descartar. Es un castigo ejemplar. Y hay un detalle procedimental en esta resolución que me parece brillante para evitar tácticas de manipulación en estos procesos. Cuéntanos. Extraoficialmente, le chiva a Recursos Humanos cierta información clínica de los candidatos. Sí, las típicas filtraciones de datos por detrás. Pues basándose en una jurisprudencia muy concreta, la sentencia T-202 de 2024, la normativa introduce una táctica de empoderamiento vital. La candidata tiene ahora la libertad absoluta de elegir el centro médico o el laboratorio donde realizarse los exámenes de sangre. ¡Ah, qué bueno! Le quitan el control del entorno a la empresa. Exacto. Si yo soy la candidata y me piden la prueba de manera justificada, me voy a mi clínica de confianza, me hago la prueba y la empresa solo recibe el resultado oficial del embarazo, sin trampa ni cartón. Es un paso de gigante para evitar sesgos y proteger la privacidad desde antes incluso de firmar el contrato. Claro. Y exigir que la candidata elija su propio laboratorio nos lleva de cabeza a otro melón importantísimo que aborda esta resolución. El tema de los datos. Exacto. ¿Qué pasa con todos esos datos íntimos una vez que ya estás dentro de la compañía? Porque, seamos sinceros, ¿qué sabe realmente el Departamento de Recursos Humanos o tu jefe directo sobre tu salud? Leyendo el artículo 31 parece que han levantado un muro infranqueable. Y es un muro de contención muy necesario. La historia clínica ocupacional y todos los exámenes complementarios que te hagas son estrictamente confidenciales, pertenecen a la reserva profesional del médico. Ajá. La regla general es de hierro. No pueden comunicarse ni darse a conocer a la empresa bajo ningún concepto, salvo por orden de una autoridad judicial o con la autorización expresa y escrita del trabajador, y siempre para fines puramente médicos. Aler, hago de abogada del diablo por un momento. Entiendo perfectamente la privacidad, faltaría más. Pero si yo dirijo una empresa, ¿no necesito saber si alguien de mi equipo tiene una patología grave? Digamos una afección cardíaca o un problema crónico de espalda. Más que nada para no ponerle en riesgo en su día a día. Ahí es donde instintivamente nos equivocamos desde la óptica corporativa. Y es un error muy común. La empresa no necesita satisfacer su curiosidad clínica para proteger al trabajador. Lo único que llega a manos del empleador, según el artículo 19, es un documento muy aséptico llamado Concepto Médico Ocupacional. Ese concepto médico es básicamente como un semáforo, ¿no? Un pase de acceso. Lo has descrito a la perfección. Es un documento que se limita a indicar si la persona es apta para el cargo, si es no apta, o si es apta pero con ciertas recomendaciones o restricciones para ejercer su labor. O sea, cero detalles morbosos. Cero. No incluye diagnósticos detallados, no menciona enfermedades crónicas, no da motivos clínicos. Solo dice algo así como, esta persona puede trabajar en estas condiciones, o esta persona necesita una silla ergonómica y no puede levantar más de 5 kilos. El gerente recibe las instrucciones de cuidado, pero jamás el historial médico. Es decir, le están quitando todo el poder de diagnóstico y prejuicio a Recursos Humanos. Y para asegurarse de que nadie en la oficina curiosee en los archivos, la ley establece que el custodio de la historia clínica es la clínica externa, la institución de salud, no la empresa. Eso es fundamental para la seguridad de los datos. De hecho, me pareció increíble que el artículo 30 exige conservar estos historiales durante un periodo mínimo de 20 años. 20 años de custodia ajena a la empresa, blindando esa información. Es una garantía de trazabilidad enorme para futuras enfermedades profesionales. Asegura que esos datos no se pierdan si la empresa cierra, quiebra o cambia de manos. Desde luego. Y hay otro detalle en el artículo 4 que cambia por completo la experiencia que solemos tener como empleados en estos casos. Todos hemos sufrido alguna vez esos reconocimientos médicos de empresa que parecen una cadena de montaje de una fábrica. Totalmente. Entras y sales. Entras, te toman la tensión, te hacen leer unas letras en la pared, te preguntan si fumas y estás en la calle en 3 minutos de reloj. Pues bien, la resolución prohíbe legalmente esa práctica. Establece por ley que la duración mínima de una consulta médica ocupacional tiene que ser de 20 minutos. Lo fascinante aquí es cómo el Ministerio utiliza el tiempo como un indicador innegociable de calidad. Esos 20 minutos mínimos no son una sugerencia ni un capricho.
Están por escrito. El texto especifica que el objetivo es favorecer la valoración integral y objetiva del trabajador. Básicamente, están obligando a humanizar el proceso. Quieren alejarse del mero trámite burocrático de marcar casillas en un formulario. Obligan al médico a ejercer la medicina preventiva real, hacer una buena entrevista clínica, cruzar los datos de salud con los riesgos del puesto y emitir recomendaciones útiles. Pero claro, exigir custodias de 20 años, laboratorios independientes y un mínimo de 20 minutos de reloj por cada trabajador que pasa por la consulta suena fenomenal sobre el papel. Pero la pregunta del millón es, ¿quién paga toda esta infraestructura? Claro. Porque dudo que las empresas estén dando saltos de alegría al calcular los costes. Las empresas saben que esto es una inversión en prevención, aunque de entrada les parezca un gasto enorme. Y el artículo 5 no deja lugar a dudas sobre quién asume la factura. El empleador asume el 100% del coste de estas evaluaciones médicas y de cualquier prueba complementaria. Al trabajador no le toca pagar nada. Al trabajador no se le puede descontar ni un céntimo de su nómina, ni se le puede pedir que adelante el dinero de su bolsillo. Y ojo, porque no solo hablamos de la factura del médico. Me puse a leer la letra pequeña sobre la logística y es para echarse a temblar si eres el encargado de cuadrar los presupuestos de la compañía. La logística es un tema aparte, sí. Si la evaluación requiere que el trabajador se desplace a otro municipio, porque allí está la clínica especializada, la empresa debe asumir no solo los billetes de transporte, sino la manutención completa, alojamiento y comidas. Exacto. Es una protección verdaderamente integral. Además, la normativa exige que tanto la programación como la realización de estas pruebas se hagan obligatoriamente dentro del horario laboral. Se acabó eso de pedirle al empleado que pase por la clínica un sábado por la mañana perdiendo su fin de semana. Lo cual, logísticamente, para una compañía grande, tiene que ser un dolor de cabeza monumental. Multiplica esos 20 minutos por 500 empleados, añádele los desplazamientos y réstalo de las horas productivas de la empresa. Es un desafío, sin ninguna duda. Pero fíjate que la resolución les aprieta por un lado y les da oxígeno por otro. El legislador es consciente de que vivimos en un mundo descentralizado. Por eso, el artículo 26 introduce una válvula de escape maravillosa. La telemedicina. Exactamente. Permite que las evaluaciones médicas ocupacionales se realicen bajo esta modalidad interactiva. Imagina el alivio para una empresa con equipos comerciales repartidos por zonas rurales o con modelos de teletrabajo a nivel nacional. Les evitas tener que pagar hoteles y viajes de 3 horas para una consulta de 20 minutos. Es un salto cualitativo brutal para la gestión del tiempo. Eso sí, el Ministerio no abre la puerta de par en par sin filtros. Exige que se cumplan requisitos muy estrictos de habilitación tecnológica. Los médicos tienen que tener su licencia de salud ocupacional vigente y, como en casi todo lo que estamos viendo, tiene que haber un consentimiento informado previo y explícito por parte del trabajador. Claro, la tecnología facilita el trámite, pero no puede rebajar los estándares de calidad ni de privacidad. Pero la telemedicina tiene sus límites lógicos. Puedes hacer una entrevista clínica excelente por videollamada, pero no puedes tomar una muestra física a través de la pantalla. Obviamente no. Y esto nos adentra en uno de los terrenos que siempre genera polémica y fricción en el mundo laboral, las pruebas de drogas y alcohol. ¿Menudo melón? El artículo 24 regula esto de manera muy meticulosa, cubriendo desde los analizadores de aliento para el alcohol hasta las pruebas de laboratorio para detectar cannabis, opioides o benzodiazepinas. Este es uno de los temas más espinosos en el derecho laboral de cualquier país, cuando prevalece la seguridad de la empresa y cuando la intimidad del trabajador. La resolución establece un principio claro. Estas pruebas deben tener siempre un carácter preventivo y estar muy justificadas. O sea, no pueden ser aleatorias sin motivo. Como empleador, no puedes presentarte un martes cualquiera y exigirle un test de drogas a un diseñador gráfico, a un contable, solo porque te apetece o porque tienes sospechas infundadas. Vale, entiendo esa protección para un trabajador de oficina, pero ¿qué pasa con profesiones donde un error de cálculo te cuesta vidas? Pienso en un piloto de aerolínea, en un conductor de mercancías peligrosas o en alguien que maneja grúas de gran tonelaje. Ahí, el derecho a la intimidad choca frontalmente con la seguridad pública. Y el legislador lo sabe perfectamente. Por eso incluye en el parágrafo 1 en este artículo, que hace una distinción de riesgos absolutamente meridiana. Hay ocupaciones donde la evaluación de estas sustancias no es opcional, ni requiere de ese celo proteccionista previo. Profesiones de alto riesgo. Hablamos del personal de aviación,
maquinistas, conductores de transporte público, personal médico y quienes manipulan explosivos o materiales radioactivos. En estos casos, someterse a las pruebas es una condición inherente al puesto, porque un error por alteración de conciencia no solo afecta la productividad de la empresa. Pero donde realmente esta resolución me dio un giro de guión inesperado fue al leer qué ocurre cuando una de estas pruebas da positivo. Siendo sincera, yo esperaba encontrar la típica cláusula que habilita a recursos humanos para ejecutar un despido fulminante por infracción grave. Sin embargo, el artículo 25 plantea algo completamente distinto. Es que aquí estamos ante un verdadero cambio de paradigma en la salud laboral. Lo que plantea el texto es que un resultado positivo en consumo de sustancias psicoactivas no está diseñado para ser la guillotina del trabajador. ¡Qué buena analogía! La directriz legal establece que el empleador deberá exhortar al trabajador a que inicie el proceso de tratamiento a través de su entidad de salud correspondiente. En Colombia, las EPS. Es decir, están obligando a las empresas a priorizar la rehabilitación por encima de la sanción disciplinaria. Las convierten en una especie de primer filtro de apoyo. Tal cual. Se impone un enfoque de salud pública dentro del entorno estrictamente privado. El documento recalca que la adicción, ya sea alcoholismo, farmacodependencia o cualquier otra sustancia, debe tratarse como lo que es, una condición de salud. No un simple problema de disciplina. Las empresas no solo deben manejar estos resultados positivos bajo un secretismo absoluto para no estigmatizar al empleado, sino que están obligadas a tener campañas activas de prevención. Básicamente, la ley les dice a las empresas que son parte de la sociedad y que si detectan un problema de salud pública en su plantilla, tienen la obligación de ayudar a encauzarlo hacia el sistema médico. No simplemente tirar a la persona a la calle y desentenderse. Es un enfoque de una humanidad tremenda camuflado en un texto legal. Ahora bien, todo este espíritu tan garantista y preventivo suena fenomenal, pero siempre queda el miedo de que las normativas locales, escritas en despachos, se queden obsoletas o sean demasiado laxas cuando se enfrentan a los riesgos químicos o biológicos reales de la industria pesada. Sí, el desfase entre la ley y la ciencia. Exacto. Si yo trabajo en una fábrica rodeada de vapores tóxicos, quiero saber que los límites de seguridad no se los ha inventado alguien sin base médica. Para quienes disfrutan de la precisión analítica y científica de estos temas, la resolución tiene una respuesta contundente en el artículo 28. Cuando se trata de evaluar riesgos serios, el Ministerio de Trabajo colombiano no deja absolutamente nada a la improvisación local ni a la buena voluntad de la empresa. Menos mal. Obligan por ley a que todas las evaluaciones médicas específicas y la medición de riesgos se alineen con los estándares de las agencias mundiales más rigurosas. Vi que mencionaban un montón de siglas internacionales en esa parte del documento. O sea, para que la audiencia se haga una idea, están atando las manos de cualquier directivo que quiera buscarle las cosquillas a la ley para ahorrar costes en seguridad. Si tienes trabajadores expuestos a agentes que podrían causar cáncer, el documento te obliga a aplicar los criterios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, la famosa IARC. Exacto. Y no se quedan ahí. Para establecer los índices biológicos de exposición, es decir, cuánto químico es aceptable que haya en la sangre o la orina de un trabajador antes de dar la voz de alarma, la normativa remite directamente a la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, la ACGIH. Nombres de mucho peso. Y en temas de exposición a virus o bacterias en el entorno laboral, apuntan directamente a los protocolos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos. O sea, están anclando una ley nacional a la mejor ciencia global disponible. Evitan que la salud laboral quede empantanada en recortes presupuestarios locales o en interpretaciones subjetivas del médico de turno. Es una jugada inteligentísima. Si la ciencia mundial dice que un nivel de exposición es peligroso, la empresa en Colombia tiene que acatarlo sin rechistar. Es una garantía técnica formidable que, al final, blinda el bienestar físico del trabajador frente a cualquier intento de flexibilización corporativa o recorte de gastos. Entonces, ¿qué significa todo este entramado de artículos, multas y protecciones si lo miramos con un poco de perspectiva? Resumiendo esta inversión profunda, la Resolución 1843 de 2025 del Ministerio del Trabajo se perfila como un ejercicio magistral de reequilibrio de poderes. Sin duda. Por un lado, le exige a las empresas asumir responsabilidades enormes. Tienen que rascarse el bolsillo pagando el 100% de las pruebas, tienen que ceder tiempo productivo para consultas mínimas de 20 minutos y tienen que someterse a los dictados de la ciencia internacional más estricta. Pero el verdadero triunfo del documento es cómo blinda la intimidad del profesional. La privacidad sale muy reforzada.
Castiga la discriminación de frente, invierte la carga de la prueba, saca los historiales médicos de las manos de recursos humanos y, de manera muy audaz, impulsa una cultura donde la adicción se trata con prevención y rehabilitación antes que con la exclusión fulminante. Resulta verdaderamente revelador observar cómo la legislación intenta, a veces a marchas forzadas, atrapar y moldear la compleja realidad del entorno laboral moderno. Y si conectamos este nivel de exigencia local con el panorama general hacia el que nos dirigimos, surge una cuestión fascinante para nuestra audiencia. A ver, cuéntanos. A medida que avanzamos hacia un mundo de trabajo remoto, sin fronteras y globalizado, donde una empresa tecnológica con sede en un continente contrata talento de forma habitual y remota en otro, nos asomamos a un choque cultural y legal sin precedentes. Totalmente cierto. Si normativas nacionales como esta exigen una protección tan robusta de los datos médicos, prohíben prácticas de selección invasivas e imponen tiempos mínimos de calidad que en otros países, tristemente, son casi una utopía corporativa, la pregunta es, ¿cómo va a encajar estas piezas las grandes corporaciones multinacionales? Es un puzzle complicadísimo. Se convertirá la extrema privacidad del historial médico y el derecho fundamental a no ser perfilado biológicamente por un algoritmo corporativo en el próximo gran campo de batalla del derecho laboral a nivel internacional. Ahí queda la incógnita para seguir observando cómo evoluciona el futuro del trabajo. Una pregunta brillante para dejar resonando. El choque entre el afán de control corporativo global y estas fortalezas legislativas locales es sin duda un tema que nos dará muchísimo de qué hablar en los próximos años. Os dejamos, a quienes nos escucháis, con esa reflexión final. Para darle unas cuantas vueltas. Esperamos que esta inmersión profunda haya aportado luz sobre cómo la burocracia a veces esconde verdaderas victorias para nuestra intimidad y nuestros derechos en el día a día. Gracias por acompañarnos en este análisis. Seguid alimentando esa curiosidad constante por entender las reglas del juego y nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.